Paco Vallejo hablando para Chess24 y en este vídeo quería mostraros la defensa francesa. Hemos hablado en algunas ocasiones del peón aislado, entonces en este vídeo concretamente vamos a ver un poquito de la estructura de peón aislado sin entrar en variantes tan concretas, pero sí que vamos a ver un poquito los planes, cómo suelen jugar las negras, cómo suelen jugar las blancas, y con ello pues entender un poquito mejor ese tipo de posiciones, aunque no estamos obligados a llegar, pero sí que es bueno tener una pequeña idea. Vamos entonces a empezar. E4, E6, D4, D5, caballo D2, C5, E por D5, E por D5. Esta jugada E por D5 es la que suele llevar a posiciones de peón aislado. Caballo GF3, caballo C6. Y aquí las blancas tienen dos jugadas. La mejor jugada claramente es alfil B5. Pero para explicar un poquito mejor la variante y que veáis lo importante en este caso que son los tiempos, es decir, cómo las negras pueden desarrollar sus piezas, si lo consiguen a mayor velocidad vamos a ver que todo cambia. Entonces vamos a revisar un poquito la jugada D por C5, que permite al alfil de F8 salir de un solo tiempo, que esto es una gran ventaja. Vamos a ver después del alfil por C5, por ejemplo, una jugada típica, el caballo de D2 está en una situación mala, entonces las blancas lo van a colocar normalmente en la casilla B3. Suponemos que juegan, por ejemplo, caballo B3, y ahora el alfil de C5 se coloca en su mejor casilla, en la casilla B6. Vamos a ver, entonces, la casilla B6 controla el caballo de B3, pero sobre todo tiene como objetivo el punto F2, que es un punto donde vamos a ver que junto con el caballo de G8 pueden las negras presionar y conseguir cierta ventaja o cierta iniciativa en un cierto juego de ataque. Entonces podemos ver que las blancas juegan una jugada como alfil D3 y ahora caballo F6. Este es el dispositivo ideal para las negras. El caballo en F6 y el alfil en B6. Tras jugadas como enroque corto, ahora las negras preparan varias jugadas como caballo E4, como alfil G4, siempre buscando presión en F2 y jugando también contra la casilla D4. Esto es muy importante, ver que este esquema quizás sea el más adecuado para las negras, con el alfil en B6 y con el caballo en F6. Las blancas podrían jugar, por ejemplo, una jugada como alfil G5, intentando aprovechar la clavada, pero no hay que asustarse en este tipo de posición, ya que siempre tenemos el recurso de jugar H6, obligamos al alfil a retirarse, y tras alfil H4 tenemos la jugada G5. Esto parece muy arriesgado, pero vamos a ver que no es demasiado peligroso. Atacamos el alfil de H4 y a pesar de que el rey de G8 se queda expuesto, el control del centro de las piezas negras va a compensar claramente. Por ejemplo, tras la jugada alfil G3, las negras juegan caballo E4 y ahora incluso podrían ganar espacio con una jugada como F5 y además estarían dando cerco al alfil de G3, que está en una situación comprometida. Este es un ejemplo muy claro de cómo las negras consiguen buen juego en este tipo de situación. Vemos que el peón aislado no es una debilidad ni mucho menos, sino que al contrario, está apoyando una casilla central como es la casilla E4, donde se ha situado el caballo, y coordina perfectamente con el caballo en C6 y el alfil en B6, controlando el punto débil, el punto fuerte de las blancas, que sería el punto D4. Así que este tipo de coordinación de piezas es la ideal para las negras. Entonces vamos a ver cómo las blancas pueden evitar esto. Volvemos a la jugada 5. Ahora las blancas en la jugada 6 tienen la opción de no jugar D por C5, que es la jugada que acabamos de revisar, y vemos cómo las negras sacan sus piezas con mucha facilidad. Entonces, por ello la mejor jugada es alfil B5. Este es un tema muy típico en el peón aislado. Las blancas, en este caso, esperan un tiempo para ver cómo las negras desarrollan su alfil de F8 y ahora, una vez desarrollado el alfil, sí que pueden capturar en C5 con la idea de ganar un tiempo. Ahora, tras D por C5, alfil por C5, vemos que la diferencia es muy grande. Ahora el alfil de F1 ya está colocado en B5, ha ganado un tiempo completo,
Y vamos a ver que este tiempo, a pesar de que el alfil B5 no está haciendo nada especial, pero vamos a ver que es importantísimo. Entonces, por ejemplo, las blancas pueden seguir con la jugada enroque corto, y ahora las negras nunca van a conseguir su objetivo de posición ideal, como hemos hablado en la variante anterior. En este caso, si las negras jugasen con caballo F6 para seguir con el enroque corto, se verían en problemas tras la jugada dama E2 jaque, y ahora tendríamos una situación muy delicada. Tendríamos que elegir si jugamos la jugada, por ejemplo, alfil E7, pero tras torre E1, la clavada de la torre y la dama al rey de E8 crea muchísimos problemas. Y si cubriéramos con alfil E6, una jugada como caballo B3, tras alfil B6, caballo D4, de repente las blancas están con mucha iniciativa. Están atacando el alfil de E6, el caballo de C6 también, y tendríamos bastantes problemas. Entonces, esto sí que es un tema muy clave, es un tema fundamental en este tipo de posiciones. En este caso, las negras están obligadas a sacar su caballo por E7, y esto provoca que la situación resultante no sea de mi agrado. Realmente la posición no es demasiado mala, pero sí que es verdad que ahora las negras no pueden jugar tan activo. Con el caballo en E7 se olvidan de la casilla E4, que es una casilla excelente para el caballo. Entonces vamos a ver, por ejemplo, la jugada caballo B3, atacando el alfil de C5. Y ahora las negras tienen dos opciones: la retirada con alfil D6 o la retirada con alfil B6. En todo caso, siempre las blancas van a intentar cambiar el alfil de casillas negras de C5. Si pueden hacerlo por un caballo en B3, mejor, pero si no, incluso por su alfil de C1. El alfil de C1 puede quitar mucha presión. De hecho, es la única pieza negra que realmente crea problemas en esta posición a las blancas, así que siempre el plan a seguir es intentar cambiar el alfil de casillas negras. Entonces, por ejemplo, tras la jugada alfil D6, las blancas tienen, por ejemplo, una jugada como torre E1, y tras enroque es normal un plan como alfil D3 o incluso otras jugadas como alfil G5, con la idea de alfil H4, alfil G3 y simplificar la situación. En este caso de peón aislado, cuantas más piezas se cambien, más fácil va a ser para las blancas concretar una pequeña ventaja y luchar contra el peón aislado. Entonces, en principio siempre es bueno para las negras mantener piezas y malo para las blancas. Las blancas, cuantas menos piezas haya, más fácil va a ser concretar su presión, a lo mejor cualquier tipo de presión en la columna D, donde puedan aprovechar su pequeña ventaja, y además jugar posiciones normalmente muy desagradables, donde las negras tienen muy pocas opciones de victoria. Y es por esto que no es una línea que yo recomiende especialmente, ¿no? En este caso. Si las negras jugasen una jugada como alfil B6, que hemos dicho que es la casilla ideal del alfil, en este caso, al estar con el caballo en E7 y no con el caballo en F6, la diferencia es muy grande. Ahora las blancas podrían jugar rápidamente una jugada como torre E1 y tras enroque corto jugar alfil E3, el plan que hemos mencionado anteriormente también. Intentamos el cambio de alfiles, que simplificaría la posición a favor de las blancas. Y por otro lado, si las negras intentasen escapar con alfil C7, ahora las blancas tienen una situación ventajosa porque tienen todas sus piezas muy bien desarrolladas. Tras alfil C5, la clavada y la presión de los alfiles en B5 y C5 es bastante fuerte. Y tras una jugada como torre E8, incluso las blancas ya pueden jugar una jugada como C4, romper el centro y jugar simplemente con sus mejores piezas. Vemos que en este caso las piezas de las blancas están mejor situadas, están más activas, y además las negras todavía tienen que resolver que el alfil de C8 está en la casilla inicial y todavía no se ha desarrollado una buena casilla. Entonces, en este caso, las blancas tendrían cierta ventaja. Entonces, básicamente, es fundamental tener en cuenta dónde vamos a colocar, sobre todo, el caballo de G8 y el alfil de C5. Este es un poquito el resumen de este tipo de líneas. Si conseguimos con las negras situarlos en la casilla F6 y en este caso el caballo en F6 y el alfil en B6, las negras tendrán una situación bastante agresiva, bastante interesante, que podemos jugar por la victoria.
Si por el contrario, en este caso como sería esta línea, nos obligan a jugar con caballo E7, caballo B3 y alfil D6, que sería otro esquema típico, la situación ya va a ser mucho más pasiva, ya no es lo mismo. Vemos por ejemplo torre E1, otra jugada que quería mencionar aquí era la jugada alfil D3. En este caso, las negras todavía no pueden desarrollar su alfil a G4 por el truquito con alfil por H7 jaque y tras rey por H7 caballo G5. Entonces una jugada natural sería la jugada por ejemplo H6 y ahora las blancas pueden jugar H3, evitar el desarrollo del alfil de C8 a la mejor casilla que tiene, que es G4, y en este caso jugar con mucha calma jugadas como C3, alfil E3 quizás, el caballo de B3 se puede colocar en D4 y la ventaja blanca es pequeña pero es duradera. En este caso es difícil encontrar un buen plan para las negras, ya que no hay acceso a la casilla E4, no hay acceso a ataques directos, ni siquiera incluso con jugadas como alfil C7 y dama D6, el mate todavía es muy lejano y no estaríamos en condiciones de crear peligro a las piezas blancas. Y en este caso, pues tendríamos una situación que yo considero de relativa ventaja de las blancas, aunque todavía con muchas piezas, obviamente. Y si las negras consiguen mantener piezas durante un cierto tiempo, luego desarrollar su alfil y buscar una situación un poquito mejor para sus torres, buscar por ejemplo la torre de F8 que se coloque en E8, pues también pueden tener cierto contrajuego, pero creo que las blancas objetivamente ya tienen un poquito de ventaja, tienen una situación un poquito más agradable. Entonces espero que hayáis aprendido algo y muchas gracias por seguir ahí. Les saluda el gran maestro Damián Lemos para clasesdeajedrez.net. Primero espero que hayan podido disfrutar del video. Si quieren recibir más videos de nosotros, pueden simplemente suscribirse haciendo clic en el botón de abajo. También les recomiendo que se suscriban a mi curso gratis por email, donde voy a compartir con ustedes los 10 secretos para dominar como un gran maestro. Compartiré esos detalles que yo mismo utilicé para llegar al título de GM, cómo atacar, cómo defenderse, cómo pensar en el medio juego, cómo elaborar un repertorio de aperturas, y todo esto sin memorización ni sin libros tan complicados. Así que pueden suscribirse en la barra que tenemos aquí en la derecha y les prometo que no se van a arrepentir. Los saluda Damián de clasesdeajedrez.net y los voy a estar viendo en mis próximos videos. Gracias.